Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase del módulo 3, denominado la estructuración de los informes técnicos. El objetivo que vamos a trabajar en este módulo es conocer la estructura para poder elaborar informes técnicos según el formato propio de este género discursivo. Específicamente, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los conceptos claves que trabajamos en los diferentes módulos. Hablamos de comunicación, hablamos del proceso textual, hicimos un énfasis en la selección y organización de ideas, de forma que es esa etapa inicial que nos permite direccionar y organizar las ideas de lo que se quiere escribir, y de esta forma se obtiene una base clara y sólida para iniciar el proceso. En este módulo 3 nos vamos a enfocar entonces en trabajar la segunda etapa del proceso de producción textual, que es la textualización. El proceso de textualización, también denominado de producción o de traducción, consiste en convertir las ideas en palabras, es decir, producir realmente el discurso que se ha planificado en la primera fase de planificación. Implica entonces la construcción de ideas a través de párrafos, y también implica desarrollar este texto con una estructura que le dé forma y logicidad a la información. ¿Qué es un párrafo? ¿Qué entenderemos como párrafo? Bueno, el párrafo generalmente lo definimos como un conjunto, una suma de oraciones escritas que comparten un tema y un contexto comunicativo. Esto es un aspecto importante, porque lo escribimos en un orden, es decir, en una secuencia y con una intencionalidad. El párrafo también es considerado una de las unidades en las que se puede dividir un texto escrito. Los párrafos de un escrito los organizamos entre sí de una manera secuencial, de una manera lógica, así como las oraciones que forman parte de cada uno de los párrafos. De esto dependerá pues la cohesión y la coherencia del texto, que es lo que nos va a permitir transmitir de forma correcta el mensaje al lector que va a dirigir. Hay diferentes tipos de párrafos. Entre ellos, o los más frecuentes de utilizar son el introductorio, que sirven para iniciar un desarrollo de un tema y le proporcionan a ese lector información básica para comenzar el proceso de comunicación. Los párrafos conceptuales, que el propósito de este tipo de párrafos es desarrollar conceptos específicos o proporcionar al lector información necesaria acerca del texto o la temática. En otras palabras, pues son párrafos teóricos donde citamos autores, donde explicamos cosas. También tenemos párrafos argumentativos, que este tipo de párrafos se desarrolla con una opinión o una postura de un autor bastante específica sobre una información o sobre una temática que se esté desarrollando. También tenemos los párrafos narrativos, que utilizamos cuando desarrollamos algún relato o alguna serie de eventos ocurridos. Tenemos también los párrafos descriptivos. En este tipo de párrafos pues desarrollamos una descripción, enumeramos cualidades, elementos y objetos de un evento, de una temática. También tenemos párrafos de diálogos, que en este tipo de párrafos pues confluyen o se hacen diálogos entre personajes, ¿okay? Pueden ser ficticios o pueden ser reales, ¿okay? También tenemos los párrafos finales, que este tipo de párrafos pues los utilizamos para concluir algún tipo de texto. En la conformación de un texto, por ejemplo, en una introducción o en una conclusión o en cualquier elemento clave de un escrito, utilizamos diferentes tipos de párrafos, ¿okay? No necesariamente se utilizan todos, pero sí necesariamente se utilizan algunos claves, como los párrafos de inicios o introductorios, los párrafos finales, y también en medio podemos hacer uso bien sea de párrafos de desarrollo, de párrafos argumentativos, descriptivos, según sea la intención del texto. En el módulo anterior se vio de manera muy rápida cuál es la estructura básica de un informe o de un informe técnico o un artículo científico técnico. En este momento vamos a trabajar de forma un poquito más detallada esta estructura. ¿Okay? Lo básico que tenemos que comprender de un informe técnico son estos 10 elementos que están acá. No todos los informes los tienen todos, pero en su mayoría tienen estos elementos en común.
Comenzando por la portada, entendemos que, bueno, las portadas tienen logos, tienen identificación de la institución en la que se esté realizando, pero los dos aspectos, digamos, más claves de una portada tiene que ver con el título y los autores. ¿Ok? ¿Por qué el título? Bueno, el título de un trabajo es clave porque es lo que lo identifica de forma general. La mayoría de los investigadores que buscan en bases de datos solamente leerán el título. Y si les interesa, entonces leerán el escrito. Por ello, el título debe contener la esencia del trabajo con el mínimo de palabras, empleando aproximadamente entre 12 y 20 palabras. Allí debemos ver o debe reflejar de manera gruesa el objetivo del trabajo. Se debe evitar en los títulos reacciones ambiguas o redundantes. Se recomienda utilizar o comenzar con una palabra asociada a un verbo de acción, como puede ser relación de, diseño de, comparación, o utilizar alguna palabra clave como efectos, causas, influencias, que esto está referido un poco a los objetivos que persiga el escrito. También en esta portada se ven los autores, ¿no? La lista de autores debe incluir solamente aquellos que realmente contribuyeron en la concepción general de la investigación o en la ejecución de los experimentos o la interpretación de los resultados, aquellos que llevasen este apartado, ¿no? Todas las personas que participaron de alguna forma, pero que realmente no fueron autores, pueden mencionarse en la sección de reconocimientos que ya la vamos a ver. Los autores deben colocarse en orden de importancia con relación a su suma dentro del escrito. El primer autor, por lo general, es la persona que más contribuyó al desarrollo de la investigación y a la redacción del manuscrito. Siempre vamos a comenzar por los apellidos seguidos de los nombres. El segundo apartado de la estructura básica de un informe técnico es el índice, que el índice presenta una lista ordenada de los temas y subtemas de los capítulos o secciones del informe con la indicación del número de página donde se encontrará dicha información. Seguidamente, usualmente los informes técnicos tienen un resumen o un abstract, redactado usualmente en el idioma inglés. Se considera como una versión reducida del trabajo y tiene la función de interesar rápidamente al lector. Si el autor no es capaz de interesar al revisor del resumen, el artículo o la investigación puede ser descartado. Un buen resumen generalmente viene seguido de un buen informe. El resumen se escribe en un párrafo continuo, aproximadamente entre 200 y 250 palabras. Sin referencia, no se utilizan referencias aquí, pero sintetiza la introducción, es decir, el objetivo, importancia, motivación, los métodos, las técnicas, los hallazgos más importantes, las principales conclusiones. Es importante mencionar brevemente como que cuál es ese vacío de conocimientos, lo que no se desconoce, qué es lo que se va a desarrollar dentro del informe y cómo el trabajo, cómo este informe pretende cubrirlo, ¿no? También dentro del resumen, pues, se mencionan las palabras claves. ¿Qué es esto? Las palabras claves son una lista muy corta de palabras relevantes del trabajo. ¿Para qué sirven? Para la indexación en bases de datos, por lo que son usadas por los lectores al momento de hacer búsquedas en línea. ¿Okay? Conviene que no sean las mismas palabras del título, no conviene esto, sino que se utilicen estas más palabras claves que nosotros desarrollamos a lo largo del texto. Seguimos entonces con la introducción. La introducción es un elemento que yo le veo mucha relevancia porque provee del contexto del tema, o sea, de ese antecedente o de esa descripción problemática del tema en estudio. Y además informa el propósito del trabajo. ¿Con qué esto? Con la intención de situar al lector y captar su atención. La extensión de una introducción puede ir entre 1 y 2 páginas. ¿Qué debe contener toda introducción? 4 grandes aspectos. Describir el tema. Permite señalar al lector claramente de qué trata el texto. Puede ser directa y breve o puede ser un poco más extensa y va introduciendo y se va viéndose paso a paso y se van dando un poco de detalle a medida que se desarrolla la introducción. También reporta el vacío de conocimiento que les hablaba ahorita en el resumen, pero de manera más específica.
Tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer del tema abordado, qué es lo que conocemos, qué es lo que se han hecho en otros escritos, pero también qué es lo que nosotros vamos a investigar, cuál es ese vacío. También tiene que proponer las preguntas o los objetivos, el propósito de este escrito. Es importante dejar muy en claro cuáles son esos objetivos que pretendemos alcanzar, cuáles son esas preguntas que vamos a responder. Deben escribirse pues dentro de un párrafo. Yo sugeriría que se colocaran en lista de manera que el lector los pueda ubicar de manera más sencilla. El cuarto elemento, pues, es anticipar la organización interna del texto. Ya para finalizar, señalar cómo vamos a encontrar la información, cómo va a ser ese mapa que el lector va a encontrar a medida que va recorriendo el texto. Cada elemento de esta lista puede introducirse con marcadores discursivos, como por ejemplo en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, o algunos sinónimos relacionados con esto. ¿Okay? En nuestro siguiente apartado, que es el marco teórico, pues debe contener los fundamentos, las bases o teorías, conceptos y definiciones más relevantes del área disciplinar sobre la que se apoya el trabajo de investigación. Integra el conocimiento de un determinado tema mediante la consulta de trabajos, libros, artículos online, revisión de temas. Deben ser actuales y de interés global. También, bueno, hay grandes contextos o conceptos tradicionales que también deben incorporarse dentro de este marco teórico. Se sugiere, o lo que yo sugiero, es siempre utilizar un enfoque embudo, donde vayamos de lo más general a lo más particular. Seguidamente, después de nuestro marco teórico, pues viene esa metodología que se va a utilizar para cerrar ese vacío de conocimiento que describimos en la introducción y que también seguimos tocando en el marco teórico. Entonces, ¿qué describimos aquí? Bueno, ¿cuáles son los métodos y los materiales que vamos a utilizar o los procedimientos y técnicas para recolectar los datos que necesitamos para dar respuesta a nuestra problemática? En sí es una descripción, acá un poco en la metodología, de las etapas del proceso investigativo con relación al método que se va a emplear. El objetivo de la metodología pues consiste en describir los procedimientos con suficiente detalle como para que otro investigador pueda replicar el trabajo o pueda complementar el trabajo, ¿no? Permitiendo además que el que lo está leyendo realmente vea la validez de los resultados que usted está presentando. Que los resultados precisamente son el próximo apartado que vamos a trabajar. ¿Qué se presenta aquí? Bueno, los hallazgos del estudio que levantamos en la metodología. Aquí respondemos a la pregunta ¿qué se obtuvo? Los resultados deben corresponder a los objetivos del estudio que propusimos antes en la introducción. Muchas veces o de forma natural en el proceso de investigación surgen diferentes tipos de resultados que no necesariamente estaban previstos, pero que siempre enriquecen el trabajo. Estos también deben ser presentados en esta sección de resultados. Los datos deben presentarse tratando de dejar de un lado los juicios de valor. Sin embargo, sí debe haber una interpretación de los mismos, ¿okay? Siguiendo, o la sugerencia es seguir el orden de las preguntas o de los objetivos que usted se haya propuesto más adelante, de forma que se vea en el mismo orden los hallazgos más importantes y dejando también allí esa interpretación de qué se va a hacer con eso, ¿no? El siguiente apartado, que tiene un informe técnico, son las grandes conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos datos que acabamos de presentar y con ese análisis que acabamos de presentar? Aquí entonces enunciamos los principales resultados como tal de la investigación. Ya no los justificamos porque los justificamos en el apartado anterior. Cada conclusión pues debemos presentarla brevemente y debe estar pues basado, fundamentada en el material presentado en el documento, en la parte metodológica y en la parte teórica. Siempre conviene enfatizar lo que es importante y significativo, no irnos demasiado por las ramas y colocar demasiada información, sino que se vea que se está dando respuesta a los objetivos.
El siguiente apartado es la sección de recomendaciones y reconocimientos. Algunos autores nos dicen que es una sección opcional o que puede ir en conjunto con las recomendaciones. Sin embargo, bueno, aquí se presentan algunas recomendaciones que se pueden dejar con relación al trabajo que se hizo, con relación a la metodología utilizada, o también, por ejemplo, dejar alguna recomendación si algún otro investigador quisiera continuar con la investigación. Entonces, bueno, se pueden dejar allí algunas recomendaciones pertinentes al caso para que el siguiente investigador las tome en consideración. En los reconocimientos que se pueden colocar en este mismo apartado, se reconoce pues a aquellas personas o instituciones que asistieron en la realización del trabajo, incluido, por ejemplo, el suministro de recursos, la preparación del documento, sin que necesariamente estas personas sean los autores del trabajo. También aquí, si tenemos algún tipo de financiamiento, pues se coloca quién fue el actor o quién financió esta investigación. ¿Okay? Finalmente tenemos las referencias bibliográficas, que para mí también es un apartado bien interesante. ¿Por qué? Porque en la práctica de la investigación, citar fuentes de información ajenas al propio autor respetan la autoría del otro, respetan la información que el otro ya desarrolló. Esto incluye enunciados, conceptos copiados textualmente o parafraseados, así como, por ejemplo, datos obtenidos de otras fuentes. Se recomienda siempre utilizar artículos o bibliografías de publicación más recientes, de los últimos 5 años preferiblemente. Y también por lo menos el 50% de las referencias que tengan este tipo de condición. Por supuesto, hay temáticas que deben citarse documentos clásicos o teorías clásicas, de los cuales también es completamente válido utilizar. Hasta aquí entonces vamos a dejar nuestra clase de hoy, yéndonos entonces con la idea de que todo informe técnico tiene una estructura básica a desarrollar, que debemos ser muy conscientes de la información que utilizamos y cómo la utilizamos. Bueno, estoy aquí, recuerden, a su disposición por cualquier cosa. Nos vemos entonces muy pronto. Chao, chao.